Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos. Gracias por darnos el honor de entrar una vez más hasta el lugar en donde nos sintonizan y llevarles el reloj de Dios, que viene información como una alerta, pero también como una voz de esperanza a la luz de la palabra. El apóstol Sergio Enríquez ya está con nosotros en los estudios para hablar de temas diversos. Entre ellos, hoy, apóstol, nos vamos a proponer hacer una revisión de noticias recientes de cómo iniciamos este 2023. Qué gusto saludarlo. Gracias, Elcita, igualmente. Sí, creo que es importante hacer esas revisiones periódicas, ¿verdad? Sí. De temas que, pues, la base del mismo tema lo hemos estado hablando desde hace muchos años. En los 7 escenarios que hemos dicho que constituyen en conjunto el reloj de Dios, como cual si fuera un tacómetro, ¿verdad? Con diferentes rueditas que miden el aceite, la presión, la velocidad, las revoluciones, qué sé yo. Pero es importante irles dando a cada una de ellas una actualización, porque esos 7 escenarios son inamovibles, no va a existir más escenarios aparte de esos, pero sí van a haber modificaciones dentro de los mismos escenarios, modificaciones que se han ido dando conforme el tiempo ha ido pasando, ¿verdad? Se ha ido cumpliendo de tal manera que están juntando como que si fuera un engranaje para arrancar la máquina del último gobierno sobre la faz de la tierra y con ella advertirnos que antes de que ese gobierno llegue a su plenitud, el Señor tiene algo que hacer con nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia, en un juicio, en un tribunal de galardones, al cual nosotros conocemos como el Bimá de Cristo, ¿verdad? Antes de que vengan los días aciagos de la gran tribulación, que la misma Biblia dice que es un día lúgubre, que es un día de tinieblas, ¿verdad? Antes de que eso venga, vendrán otras cosas que nos van a advertir, sin dejar de recordar que Dios no fecha con fechas, pero sí fecha con acontecimientos. Entonces debemos de estar atentos, es una orden de Dios. Vosotros no durmáis para que aquel día os sorprenda como ladrón, dice la Biblia. Estad despiertos, vigilando, vigilantes. Entonces, gregoreu es la palabra que se utiliza en el griego, que de donde viene vigilar, pero de donde también viene el nombre Gregorio. Y ese personaje fue el que ordenó el hacer el calendario gregoriano, que es el que nos rige a nosotros en el mundo occidental. Así que es bueno que le demos una actualización constante a todo lo que está pasando, a todos los escenarios, todas las noticias, ¿verdad? Para ver qué está pasando por lo menos no sé si en el último mes o en los últimos meses. Así que sí, es muy bueno. Absolutamente. Y a ustedes que nos sintonizan, ya sea a través de las redes sociales, que nos escuchan por Rema Estéreo 91.7 o por Rema TV, les invitamos a que también compartan aquellas noticias que les intrigan, que son noticias que pueden tener alguna explicación escatológica y que podemos tratar aquí mismo en el reloj de Dios. De hecho, apóstol, vamos a iniciar con esta pequeña revisión a ver lo que está pasando en Rusia. Sin duda, entre Rusia y Ucrania es un proceso que nos ha alertado a todos, porque estamos viendo una guerra que ya cumplió un año, pero ahora también empiezan a involucrarse otros países y es el caso de Israel, que ahora Benjamín Netanyahu dijo que iba a apoyar a Ucrania para poderse armar ante el ataque que está sufriendo por Rusia. Pero, apóstol, eso va a tener una complicación adicional porque no solamente Israel es un país importante de la forma en la que lo describe la Biblia, sino también porque tiene un poder armamentista muy fuerte y eso puede generar más conflictos porque a su vez más tarde se involucró Irán. ¿Cómo ve usted esta situación y qué escenario nos estaría mostrando? Amén, pues creo que hay mucha tela que cortar ahí, ¿verdad? En primer lugar, en el libro de Ezequiel está muy claro que va a haber un momento en donde Rusia va a atacar a Israel, ¿verdad?
Dice claramente la profecía bíblica: yo pondré garfios en tus quijadas y vendrás y atacarás a una tierra que habita tranquila. Eso pues obviamente no es ahorita, pero parece, con todo esto que está sucediendo como en cascada, parece que se acerca a pasos agigantados una situación de esta naturaleza. Creo que cada uno, que esto puede ser un gatillo, un desencadenante. Lo que sucedió y ha estado sucediendo no es de ahorita, esto es desde hace muchos años que se ha venido preparando el ambiente bélico a nivel mundial. Cuando nosotros miramos las guerras y los rumores de guerras en la Biblia, nos damos cuenta que son provocados por espíritus inmundos, no por las razones que dicen los que dicen que se dio esta guerra por tal cosa, por tal causa. Esa podrá ser una justificación, pero la Biblia lo que dice es: vi salir de la boca del falso profeta y de las entidades negativas 3 espíritus en forma de rana que fueron y engañaron a los reyes de todo el mundo para que guerrearan. Claro está, que ahí está haciendo una alusión directa a la guerra llamada de Armagedón, para que se junten en aquel valle que en hebreo es Megido y en griego es Armagedón, y ahí se maten, ¿verdad? Pero es bajo el engaño de espíritus inmundos. Pero eso no es ahorita, pero la alusión que yo quiero hacer es que quien motivó esas guerras fueron espíritus inmundos. Entonces, la preparación para todo lo que estamos viendo nosotros data de mucho tiempo antes, en todos los escenarios. En el escenario tierra, en el escenario Israel, en el escenario Babilonia, mundo, en todos, ahorita estamos viendo nosotros como el desembocar de todas aquellas situaciones, pero se estuvieron formando desde hace algunas cosas. Habrá unos 100 años, por lo menos, ¿verdad? Que empezó a sobrevenir la preparación de esto que ahora nosotros estamos viendo como culminación. Ok, entonces siguiendo más directamente a lo que me comentabas, lo que sucede con Rusia y Ucrania es prácticamente la continuación de la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial tiene mucho que ver con la primera. Entonces, por eso digo yo que son 100 años, ¿verdad? Porque si nosotros hacemos un breve recorrido de la historia, nos daremos cuenta que habían grandes monarquías en Europa, ¿verdad? Donde estaban las más sobresalientes, porque todos están regidos bajo eso, pero las más sobresalientes eran Inglaterra, Alemania, Francia y Rusia. No digo que los demás no eran monarquías, y todos eran familia. Sí. Todos los gobernantes estos eran familia. Sí. Entonces, el primer movimiento terrible que se da debido al abuso de la monarquía es en Francia. Y destruyen la monarquía, decapitan a María Antonieta y todo lo que nos ha mencionado y pincelado la historia. Pero unos años después, varias décadas después, se dio una revolución en Rusia. La Rusia zarista, la Rusia imperial. Entonces ahí triunfó los bolcheviques y que se convirtió luego en el comunismo, y bueno, sería muy largo de ver todos los puntos históricos, pero me quiero concentrar en Rusia. Ucrania desde luego era parte de Rusia en ese momento, y después se formó la Unión Soviética. Nunca pudieron ser atacados porque eran aliados valga la redundancia, de los aliados de Estados Unidos, de todo el mundo occidental, para derrotar a Alemania, y ahí estaba latente aquello. Cuando se derrumba con la caída del muro de Berlín y la perestroika, mira que voy mencionando como 100 años en unos pocos minutos, sí. Cuando se derrumba el comunismo, supuestamente, entonces 15 países se van, y dentro de ellos está Ucrania, a la cual ellos la consideraban como la joya de la corona del imperio zarista. Entonces, con la llegada de Vladimir Putin, él quiere recuperarla, pero el mundo occidental quiere poner armas ahí. Sí.
al poner armas ahí, es una gran desventaja para los rusos, porque están, como decimos nosotros, a un paso de perico de Moscú. Les ponen ahí un lanzamisiles y les llegan inmediatamente. Entonces, él combate eso, ¿verdad? Sí. La realidad es que ellos ya están en guerra. No han guerreado humano contra humano, soldado contra soldado, pero las armas inventadas por cada uno de ellos están en guerra y el campo de acción es Ucrania. ¿Pero por qué? Tienen una preparación de 100 años. ¿Por qué explota una guerra? ¿Por qué matan a un archiduque y una guerra mundial? ¿Por qué? Tiene que haber un background, y nosotros lo vemos en la Biblia, que es una situación de orden espiritual. Ahora, eso no es solo ahí, porque si vemos, digamos ahora, los iraníes apoyan de alguna manera a Rusia. Sí. Entonces, como Irán es enemigo de Israel, Israel viene y dice que va a dar armas a Ucrania. Entonces, el conflicto se empieza a expandir más y más. Primariamente con las armas, ¿verdad? Solo con las armas, pero después van a llegar los soldados. Y eso podría indicar que queda fincada una enemistad entre Rusia y el Estado israelita. Pero es una enemistad que data también de hace cientos de años. Porque recordemos que en la diáspora judía, el lugar en donde había más judíos era en Rusia. En la dispersión estaban en Rusia los judíos y los expulsaron y los mataron, los asesinaron, igual que hicieron todo el mundo. Y en Rusia tenían pogroms, en donde ahí los tenían recluidos en unos mini campos de concentración, le llamaría yo, y hasta que se dio la fundación del Estado israelita y ellos pudieron llegar. O sea que hay una historia detrás de todo esto, ¿verdad? Hay un hard feeling, ¿verdad? Exacto. Entre ellos, ¿verdad? Resentimiento muy añejo. Un resentimiento. Sí. Y entonces eso se puede encender de nuevo con mucha facilidad. Por otro lado, tenemos en ese mismo mundo, permítanme que les diga así, asiático, pues que le digo mundo porque es otro mundo casi distinto al nuestro. Sí. Su idioma, su escritura, sus costumbres, todo. Habita la mitad de la población que estamos sobre el planeta Tierra. Y en ese mismo lugar entonces ya tenemos conflicto. Rusia contra Polonia, Bielorrusia a favor de Rusia, estos contra Ucrania, Afganistán, Irán a favor de Rusia, Israel a favor de Ucrania, la China en contra de la India en amenazas muy serias, muy graves, la Corea del Norte en contra de Corea del Sur, la China amenazando a Taiwán, Japón en el medio. Es una zona de conflicto que yo no puedo entender más que sea como los chispazos, como los atisbos de lo que la Biblia dice que se va a dar al final de los tiempos cuando se reúnen todos para una batalla final. Eso ha trascendido hasta nuestro continente, al continente africano, que también ha sufrido mucho con guerras. Ahorita nosotros tenemos un problema en América ya entre Bolivia y Perú, ¿verdad? Sí. Que han estado sonando los tambores de guerra, que ya tienen soldados puestos en la frontera. Es ilógico. ¿De dónde vienen? Así dice la Biblia. Dice la Biblia de Santiago, ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros? Nos habla a nosotros, ¿verdad? Claro. Y entonces es una pregunta, ¿de dónde vienen? Vienen, francamente, de una motivación espiritual. La Biblia lo dice, ¿verdad? Que son 3 espíritus inmundos en forma de rana que salen para engañar a los reyes de la tierra, para reunirlos para la batalla del gran día. Y ese mismo espíritu va a combatir incluso al Señor Jesucristo en su segunda venida, visible, ¿verdad? En su venida epifánica. Pero antes de esa venida, el Señor dijo que iba a venir en una venida secreta para llevarse a su amada a lo que nosotros conocemos como las bodas del Cordero, mientras que aquí se realiza la última semana de Daniel, que también conocemos como la Gran Tribulación y el día asiago que empezamos a mencionar al principio del programa. Entonces, bueno, es bien complicado.
¿En dónde queda? ¿Por qué queda? Es una situación que en donde, bueno, aquí no hemos tocado temas como el papel que desempeña Turquía, que fue la base, el asiento del antiguo imperio otomano, pero que tiene control de todo el Mar Negro y del gran río Éufrates, que está mencionado muchas veces en la Biblia, y que lo puede secar. Tienen una presa, lo hemos dicho muchas veces, que pueden secar el río en un abrir y cerrar de ojos. Y eso ya viene a pasarse a otro escenario que puede ocasionar sequías. Es decir, digamos, para una guerra se pueden utilizar muchas cosas, armas nucleares, bacteriológicas, químicas, que dicen que están prohibidas, pero a saber si no las han estado utilizando y a saber si el COVID no fue un ensayo de eso, quién sabe, uno pues tiene derecho a sospechar, ¿verdad? Claro. Y además que tenemos supuestamente libre emisión de pensamiento, que es una de las libertades que el mismo espíritu del anticristo le ha venido coartando a la humanidad. Pero no me quiero meter en ese tema en este momento. Entonces, muchas formas de guerrear. Hay una de las formas que muchos mencionan, es esa maquinaria que se dice que hay, que es el HAARP, que puede ocasionar terremotos en diferentes países. No se ha descubierto, pero cuando el río suena, es porque piedras lleva. Habría que investigar un poco más la realidad de eso. Parece que la gran potencia norteamericana ha trabajado en eso desde hace mucho tiempo. Tal vez no lo ha logrado con detalle y perfección como que se quisiera, porque si no hubieran destruido a todos sus enemigos. Sí. Pero también hay una forma de destruir y es por medio de la sequía. Digamos, supón que Turquía dice, yo voy a guerrear contra Irak y contra Irán y contra Arabia Saudita y contra Jordania y contra Israel. Sí, y les cortan el agua. Fácil para ellos, sí. Solo les cortan el agua. Así como Rusia le cortó el gas a Europa, así les cortó el agua. Y entonces la sequía vendría a afectar los cultivos, vendría a afectar para el consumo humano, vendría a afectar para los ejércitos, vendría a afectar un montón de cosas. Es una forma de arma. También está la guerra, que la mayoría de la gente no lo mira así, del narcotráfico. Esa es una guerra, en donde se va a llevar este narcótico hacia allá para entontecer a las generaciones venideras de aquel país y entonces poder doblegarlos fácilmente. Claro. De hecho, se dice que la CIA lo hizo en algún momento con las poblaciones negras de su mismo país, ¿verdad? Oh, claro. Y que han ido desclasificando esos datos. Entonces, también existe una forma de guerra. Son guerras. Nosotros creemos que una guerra es solo que se agarraron a balazos o a machetazos y cosas. No, hay formas distintas que serían guerras, pues si tú quieres, no tradicionales, pero al final de cuentas son guerras. Una guerra económica. Una guerra económica como la que tiene China con Estados Unidos y Estados Unidos con casi el resto del mundo, porque al dolarizar las economías de muchos países, ellos trasladan su deuda interna a esos países. También existe, digamos, una forma de guerra que parecería que no lo es, puede ser la falsificación de la moneda de alguna potencia. Supongo que alguien dice, ok, traigámonos al suelo a algún país europeo, falsifiquémosle su moneda. Entonces, al falsificar la moneda y empezar a surgir, entonces afectan la economía. Son muchas formas de guerra. No solo son los balazos, ni bombazos, ni cosas. Hay mucha cosa. Por eso es que es bien complicado. Cuando se habla de Pearl Harbor, por decir algo, Pearl Harbor, estallaron los bombazos. No los invadieron, los destruyeron. Aquella flota que estaba en Pearl Harbor, la destruyó el imperio japonés. ¿Por qué? ¿Iniciaron ellos la guerra? No. Estados Unidos les había impuesto sanciones a los japoneses debido a su expansionismo que tenían y entonces los cortaron, más o menos como el bloqueo que le han hecho a Cuba, los cortaron. Es una forma de guerra. Sí, claro. ¿Okay? Los provocaron prácticamente. Es que los agredieron, no con armas,
pero los agredieron. Absolutamente. ¿Verdad? Mira, es como un conflicto que empieza verbal, ¿verdad? Y que se empieza a insultar dos y se empiezan a decir cosas y van subiendo de tono y de tono hasta que uno viene y le saca a bailar las generaciones al otro y el otro al otro y llegan a las trompadas. Pero algo tuvo que haber empezado. Así es, ellos iniciaron una guerra al bloquearlo. Y quizá Japón inició la guerra al tener un imperio expansionista, porque es un imperio al final de cuentas, ¿verdad? Y esto es lo que estamos viendo ahorita. Pero esta es la culminación. Esta es la culminación. Y lo temible, él cita lo temible, es que la Biblia sí menciona que va a haber una conflagración de índole atómica, Sí. En donde dice que los elementos pasarán ardiendo. Entonces, eso es una profecía que está ahí en la Biblia, que hay que comprenderla y que creo que algunas mentes preclaras y lúcidas se dan cuenta de que estamos al borde de un evento de esa naturaleza. Absolutamente. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Y de hecho, hablando de lo que ahora usted nos platicaba, nos gustaría presentarles la noticia de la que hablábamos al inicio, de lo que está ocurriendo entre Rusia, Ucrania y los nuevos países, por llamarle nuevos, porque ya han estado involucrados, pero están declarando a quién van a apoyar, para que sigamos revisando esta información a la luz de la palabra y comprendamos los escenarios que en este momento están confluyendo aquí mismo. Rusia advierte a Israel que no arme a Ucrania. Luego de que Benjamín Netanyahu expresó que estaba considerando enviar asistencia militar a Kiev, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, dijo: cualquier intento implementado o incluso no realizado pero anunciado para el suministro de armas adicionales, nuevas o de otro tipo, conducirá a una escalada de esta crisis. Y todos deben ser conscientes de esto. Además, informó a todos los países que suministran armas a Ucrania que dichas armas se consideran como objetivos legítimos para las Fuerzas Armadas de Rusia. Hasta ahora, Israel se ha abstenido de suministrar armas a Ucrania, ya que es una medida que podría socavar su seguridad. Sin embargo, ha optado por brindar ayuda humanitaria a este país asolado por la guerra, creando el primer hospital de campaña en territorio ucraniano al inicio de la invasión. Escalada de tensión entre Israel y Palestina. La policía israelí investiga el ataque en el barrio palestino de Silwan, en un asentamiento de colonos judíos en Jerusalén, en donde 2 israelíes fueron heridos por un joven de 13 años de edad. Todo esto menos de 24 horas después de un atentado fuera de una sinagoga que dejó 7 víctimas mortales. Irán responsabiliza a Israel. Un ataque a una fábrica de armamentos se produjo en la ciudad iraní de Isfahán el sábado 28 de enero del 2023. El gobierno de Irán envió una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, culpando a Israel de perpetrar este ataque con drones y además declara que se reserva el derecho de dar una respuesta firme cuando sea necesario. Como veíamos, las cosas están complicadas en este escenario en el que estamos viendo nuevamente una activación de la guerra y cómo otros países empiezan a involucrarse. Apóstol, antes de pasar a otra de las noticias que queremos revisar del último mes, de este primer mes en realidad de 2023, me gustaría preguntarle, ¿tiene algo más que agregar respecto a lo que acabamos de ver? Sí, tal vez el hecho de que tanto Alemania y Polonia, sobre todo Polonia, ha decidido apoyar literalmente con todo a Ucrania, lo cual vendría a convertirse en la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué razón? Porque Polonia es parte de la OTAN y cualquier agresión que se haga en contra de ellos es una agresión para el resto de los países. Y ellos ahora dijeron que ellos van a apoyar con todo. Alemania ha estado un poco reticente. Estados Unidos acaba de autorizar una cantidad respetable de tanques de última generación para darles a los ucranianos y les negó sus aviones F-16 porque esos necesitan
pilotos entrenados por años. Entonces no puede utilizarlo un ucraniano, tendría que utilizarlo un norteamericano. Entonces un norteamericano que entra a manejar un avión a pelear contra Rusia vendría a significar el estallido de la guerra a nivel, la escalada a nivel mundial. Es complicado y quisiera decir una última cosa. En la Biblia podemos ver que la invasión que hace Rusia hacia Israel es antes de la Gran Tribulación. ¿Por qué? Porque dice que la invade y que el Señor actúa a favor de Israel y que destruye a las tropas que llegaron a querer destruir a Israel. Y entonces dice en ese pasaje que ellos van a utilizar de combustible, los israelitas van a utilizar de combustible las armas de los rusos por 7 años. 7 años. 7 años son la Gran Tribulación. Entonces, si lo van a utilizar de combustible, quiere decir que tuvo que haber sido antes. Entonces, tal vez solo añadir eso para que analicemos la cercanía de los eventos y cómo, porque esto estamos hablando del último mes, pues. Sí, no estamos hablando de una noticia que se va a dar en el futuro, de una película de ciencia ficción, sino que estamos hablando de lo que estamos viviendo en este momento. Sí, apóstol, 2 cositas que me gustaría antes de cambiar de tema. ¿Por qué se le llama la joya de la corona a Ucrania? ¿Qué tiene Ucrania que es tan especial para Rusia? Y la otra pregunta, brevemente, ¿por qué podríamos describir este conflicto que ahora sí nos atañe aún más a los latinoamericanos de lo que pasa entre Perú y Bolivia? Bueno, en cuanto a Ucrania, lo que pasa es que era uno de los graneros, por decirlo así, del imperio zarista, ¿verdad? De hecho, la situación de la guerra ha disminuido la producción de algunos granos básicos para todo el mundo. Sí. Eso por un lado. Pero por otro lado, ya en la época contemporánea, en Ucrania estaban las 2 bases más grandes nucleares en el tiempo de la Rusia de los soviéticos, ¿verdad? Claro. Entonces, incluso cuando se separaron, hubo que firmar que iban a tener un control especial sobre esas bases porque Ucrania tenía mayor cantidad de acceso a lo nuclear que la misma Rusia. ¿Verdad? Entonces, incluso aquella situación que se dio hace algunos años con la base esta nuclear que le dicen Ajenjo en español, Wormund en inglés, y que en ruso se le dice, vamos a ver, en ucraniano es Chernóbil, y que se dio en ruso o en ucraniano, perdón, repito, es Chernóbil, para nosotros es Ajenjo, a los gringos es Wormwood, eso está en Ucrania. Eso está en Ucrania, entonces por esa causa. Ahora, cuando nos trasladamos aquí al sur de América, yo veo peligroso porque es un enfrentamiento nuevamente entre la derecha y la izquierda. Todos los países del área sudamericana están afectados, por decirlo así, afectados, ¿verdad?, por la corriente izquierdista, que ha causado graves daños en muchas economías, empezando con la de Venezuela, que era el país más productivo de toda Latinoamérica y que ahora están en la calle, en la lipidia, y vemos tantos millones de venezolanos huyendo hacia Estados Unidos, hacia los países vecinos, y la otra vendría a ser Argentina, que también ha estado dirigida por la izquierda, y tienen una inflación impresionantísima. Sí. Y no la logran controlar. Por el mismo camino va Chile, que también fue una de las economías más importantes de toda Latinoamérica, sí, pero dirigidas por la izquierda, que va avanzando. Digamos, sí. Vemos que, digamos, en Colombia está Gustavo Petro, que es un exguerrillero, un guerrillero que llegó al poder, ¿verdad?
En el caso de Perú, pues llegó este señor Pedro Castillo, que era representante de los grupos más desposeídos. Él era un maestro de escuela que estaba representando de alguna manera algunas etnias y campesinos, y entonces el país está dividido, ¿verdad? Sí. Entonces creo que es bien importante porque no es un enfrentamiento contra un país y otro, sino que es un enfrentamiento racial, clasista, y también que tiene elementos políticos que podrían afectar a todo el continente. Ideológicos, podríamos decir. Ideológicos, sí. De hecho, ellos por ideología es que incluso están apoyando al presidente defenestrado, que era Pedro Castillo. Lo está apoyando México, Honduras, Nicaragua, Venezuela, todos los países de lo que ellos ahorita acaban de tener una reunión que se llama CELAC, sí, que es supuestamente para sustituir a la OEA. O sea, el mundo está bien conflictivo. Convulso, y el Señor nos dijo que eso iba a suceder. Sí. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas, dice el Salmo, ¿verdad? Ese sería lo que tendría de más que decir. Absolutamente, Apóstol, y es de lo más interesante. Ahora hablemos un poco acerca de una noticia que también surgió en las últimas horas, y es acerca de los días más cortos. Algo está ocurriendo a lo que debemos prestar atención. La siguiente noticia nos da un resumen y ahora regresamos al estudio para hablar de ello. Días más cortos. En 1936, la sismóloga danesa Inge Legman descubrió que el núcleo externo líquido de la Tierra envuelve un núcleo de metal sólido, y desde entonces esto ha desconcertado a los científicos. Es extraño que haya una bola de hierro sólida como flotando en medio de la Tierra, dijo John Vidal, sismólogo de la Universidad del Sur de California. Los científicos creen que el núcleo se cristalizó a partir de una sopa de metal fundido en algún momento del pasado no muy lejano de la Tierra, después de que el infierno interno del planeta se había enfriado lo suficiente. Existe una herramienta que nos permite, sin tener que ir, estudiar lo que hay, que son las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas que se producen en los terremotos y también las que producen algunas explosiones, como las explosiones nucleares. Por ejemplo, toda la década de los 80, que estaba llena de pruebas nucleares, pues para los geólogos fue un auténtico tesoro de ondas sísmicas, declaró José Manuel Nieves, periodista especializado en ciencia y tecnología de ABC. Analizando una onda sísmica, se puede saber si está atravesando hierro, níquel, granito. También declaró, lo importante es que se han dado cuenta de la rotación de líquidos porque esta aceleración o desaceleración del núcleo es cíclico, se da una vez cada 70 años. El núcleo lleva haciendo esto una vez cada 70 años desde hace millones de años, asegura. A pesar de ello, esto tiene efectos como una ligerísima variación en el campo magnético y una aceleración o variación en la longitud de los días, pero de 1 milésima de segundo por año. Y entonces, al ver la información acerca de los días más cortos, nos preguntamos qué dice la Biblia de eso, qué escenario nos está mostrando, y por supuesto queremos hacer una revisión con el apóstol Sergio Enríquez para que nos pueda explicar un poco de cómo ve usted esta situación de los días más cortos. Bueno, al final de cuentas, yo creo que esto lo podemos analizar desde dos ángulos. En primer lugar, tenemos que dejar que los científicos desarrollen más todavía el conocimiento a este respecto, porque ellos lo que aducen es que el núcleo de la Tierra se ha ido como deteniendo, y eso a mí, por lo menos a mí, me recuerda una película de ciencia ficción que pues toda su historia giraba alrededor de eso, ¿verdad? Y entonces a veces me causa un poco de escozor y digo, ¿será así? Pero la noticia ha venido abundando y abundando, diciendo desde hace ratos que los días van a ser más cortos en cuanto a tiempo, ¿verdad? En cuanto a tiempo, que no van a ser las 24 horas ni los 365.25 días
del año que nosotros tenemos, con poniendo un día para ir enderezando el calendario de más cada 4 años en un año bisiesto. Entonces, podría ser literal, podría ser muy literal lo que dice Mateo 24:22. Mateo 24:22 dice de la siguiente manera, bueno, interesante, muy interesante, porque aquí le está hablando el Señor a Israel, y ya metidos en la gran tribulación. Estos versículos que voy a leer, porque hemos estado conversando, ¿verdad? Que Mateo 24 a veces le habla a Israel, a veces le habla a la iglesia, a veces y hay que coordinar y poner 3 líneas de tiempo prácticamente. Sí, ¿va? absolutamente. Pero a partir del verso 20, dice de la siguiente manera, le dice a Israel, le dice el Señor a Israel, miren, oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno. O sea, ¿qué clase de invierno va a ser en ese momento? Sí. Esa no es una palabra que se la dice a todo el mundo, porque mientras nosotros lo vemos, que mientras en Estados Unidos es invierno, en Sudamérica es un verano. Sí. Entonces tiene que ser un lugar que está muy localizado geográficamente. Aquí le está hablando a Israel, a ellos, sí. No es a todos nosotros. Claro. ¿Ok? Es a Israel. Oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno, ni en día de reposo. Una vez más, nosotros no guardamos el día de reposo como lo guardan los judíos y los hebreos, que a las 5 de la tarde del día viernes nuestro, empiezan ellos su reposo y lo terminan hasta las 5 de la tarde del día siguiente, que para nosotros sería sábado, ¿verdad? Para ellos ese es su Shabbat. Entonces nos está hablando a nosotros. Y esto es muy interesante, porque si les está hablando a ellos, quiere decir que ya están en la 70 semana de Daniel, ¿ok? Exacto. Y que la iglesia ya no debería estar. Pero entonces a continuación dice, porque habrá entonces una gran tribulación. Otra vez, no es para la iglesia, sino que es para Israel al que está dando estas instrucciones. Tal como no ha acontecido desde el principio del mundo, qué tremendo, hasta ahora ni acontecerá jamás. O sea, será un tiempo muy, muy espantoso, sí. Que nosotros lo conocemos como el día lúgubre, ya lo hemos dicho, como la gran tribulación, como la semana 70 de Daniel, como el horno de fuego 7 veces calentado, como el día de la venganza, como el día de la ira. Tiene varios títulos esa gran tribulación. Entonces, pero dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces aquí tenemos otro elemento más, porque hay escogidos en ese día tribulacionario. Hay gente que fue escogida por Dios. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? De aquí es de que mucha gente dice que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Pero no, Israel también fue escogido. Israel es escogido. Y si Dios está ministrándoles a ellos de regreso en la semana 70, ellos son los escogidos, donde dice, ustedes no se salvarían si aquellos días no fueran acortados. Ahora, esto se puede tomar desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista literal. Digo filosófico, pero es simbólico. Digamos, si los días, si tu tribulación no se acortara, si te tocaba tener tribulación de 100 días, pero por amor te la voy a poner solo a 10, ¿verdad? Te voy a hacer una rebajita, una rebajota. Y entonces te voy a poner solo 10 días de tribulación en vez de los 100 que te tocaban. Así se puede interpretar. Y cuando vemos el texto bíblico, habría contexto para poder decir que esa es una de las interpretaciones. Pero lo asombroso es que en la literalidad vemos que los días ahorita, que todavía no es la gran tribulación, ya se están acortando. Entonces, en unos años, si esto continúa, los días van a ser acortados. Entonces, el día acortado es bien tremendo en la Biblia. ¿Por qué razón? O alargado. Porque hay una batalla que está descrita en donde están persiguiendo, en el libro de los jueces, están persiguiendo a los enemigos de Israel, y entonces el líder dice, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Entonces,
de alguna forma él está haciendo una invocación en donde deja de girar la tierra. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Entonces, nosotros entendemos ahora, ¿verdad?, el movimiento de rotación y de traslación y que la luna gira alrededor de la tierra. Y la orden de aquel hombre, me parece que fue Josué, no recuerdo, lo vamos a chequear en un momentito. Lo que sí me recuerdo la orden es: deténgase la tierra. Entonces se detuvo el día. Se alargó el día, pues, pero porque se detuvo la tierra. Y terminaron a los enemigos. Así que esto puede ser literal. Esta noticia, entonces, es asombrosa, porque incluso también el eje de la Tierra, dicen los científicos, que está cambiando. Eso vendría a acelerar el problema que tenemos de cambio climático. Pero repito, ya no estaría la entidad salva llamada Iglesia sobre la Tierra, porque aquí le están hablando a Israel. No está hablando de iglesia. No es como sí, eso tendríamos que ver de esa noticia asombrosa. Y que está íntimamente ligada también con lo de las guerras, porque desde que vino la Segunda Guerra Mundial y ellos empezaron a explorar, a experimentar con bombas nucleares, lo primero que hicieron fue experimentarlas a nivel, pues en la atmósfera. A la vista de todos. Sí, pero luego ellos empezaron a hacer esas explosiones subterráneas. Sí. Todas las potencias nucleares. La última que yo recuerdo que se reportó fue una que hizo Francia en el atolón de Ururoa, creo que se llama. Fue la última que reportaron, pero ¿quién dice si muchos de los medios de comunicación están sujetos a lo que les manden ellos? Callan lo que no quieren que nadie sepa. Exacto. Entonces, pero vemos que imagínate una explosión 10 o 100 veces mayor que la de Hiroshima y Nagasaki en el subterráneo. ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede haber con las placas tectónicas? Exactamente. Que es algo anormal, pues, pero que el factor humano está modificando eso. Sí. Entonces, el hombre mismo ha causado la destrucción del planeta, y por eso es que la Biblia dice: ha llegado el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Sí. Ha llegado el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Hemos hecho pedazos el planeta por ambición, sí, por soberbia, pero sobre todo por estar guiados, empujados por espíritus inmundos, por no aceptar el plan divino. Simple y sencillamente no aceptar el plan divino. Es una arrogancia del hombre. Yo puedo solo, yo me salvo solo. Nosotros hacemos, entonces, llegar a sentirnos como dioses, y no, porque solo hay un Dios, solo hay un mediador y un solo Dios, ¿verdad? Y entonces solo tenemos que reconocer, aunque nos llamen trogloditas por creer que Dios hizo al mundo y no que venimos del mono, ¿verdad? Claro, apóstol. Absolutamente. Y vamos a seguir con esta revisión de las noticias más recientes, y ahora les queremos presentar lo que está ocurriendo en el río Colorado, ya que, como saben, pues hay varios estados, al menos 7, que están involucrados en la utilización de las aguas, pero también es una noticia que necesita ponerle un momento la lupa, la atención y una revisión a la luz de la palabra. El río Colorado está en crisis. Después de meses de negociaciones entre los estados que reciben agua del río Colorado, 6 de ellos ya han presentado sus planes de reducción de consumo, pero no se ha firmado ningún acuerdo, pues Los Ángeles, California, aún no dice qué medidas tomará. Por tal motivo, el gobierno federal impondrá recortes de consumo de agua. La peor sequía en 1,200 años pone en peligro 5 millones de acres de cultivo de vegetales. Se estima que alrededor de 40 millones de personas se pueden ver afectadas por la falta de agua.
Su paso por Arizona muestra una baja impresionante de su nivel y esto ha afectado la ganadería y un 60% de las siembras. También está en peligro el 90% de la electricidad de Las Vegas, que se genera en dicho río. Estas fotografías muestran cómo la reserva de agua de Lake Mead ha sido afectada estos últimos 22 años, pues también es alimentada por el río Colorado. Sequía que una vez han descubierto la situación de hambruna que pueden vivir algunos países y en especial cuando ocurre en regiones tan importantes en un suministro, apóstol, que realmente no pueden acortarlo, pero tendría que reducir el 30% del consumo de que en este momento está dependiendo del río, que usted estaba viendo una noticia que usted mismo revisó y luego nos contó. Bueno, realmente esta es un adjunto, un adherido de un tema que habíamos estado conversando nosotros acerca de las sequías, acerca de la falta de agua, de los calores y todo. Hablamos de cómo dice la Biblia, ¿verdad? Ahí ya no habrá más hambre, ni más dolor, ni más lágrimas, no tendrán más sed. Es decir, que en el último tiempo la escasez de agua va a llegar a tal grado que la gente ya no va a tener nada que tomar. Y luego vimos esta noticia que coincidía con lo que habíamos platicado en programas anteriores. Realmente es asombroso porque, como decíamos al principio, esto no es que se dio de la noche a la mañana. Esto del río Colorado viene de aproximadamente hace 100 años. Cuando todavía no estaba totalmente industrializado todo el país o todo el mundo, y ya estaban haciendo un uso desmedido, y los políticos y algunos matemáticos habían dicho que no, que había agua de sobra, y que le podían dar. Y entonces de ahí incluso llevaron agua al desierto de Nevada para hacer Las Vegas, hasta el punto que uno va a Las Vegas y mira aquellos grandes chorros, fuentes de agua que le están quitando al río Colorado en medio del desierto, solamente para distracción y dar apariencia de que es una frescura lo que ahí se da, antinatural totalmente. Y así los otros 7 estados en donde están Nevada, California, Arizona, me parece que también hay otros estados bien importantes que en ese momento no recuerdo, hasta que llegan a Nuevo México y pasan a México como país, ¿verdad? Y afectan Sonora. Entonces, esto desde hace 100 años lo calcularon mal y lo empezaron a utilizar mal. Por un cálculo de matemáticas mal hecho, hicieron pedazos todo. El río tiene ciertos sectores en donde los peces se murieron, es terrible. Esto es coincidente con los grandes incendios que hay, tanto en California. ¿Qué van a hacer? Digamos, yo creo que van a tener que normar, yo no sé qué es lo que les va a decir el Estado, ¿verdad? Pero el gobierno federal les va a decir, ustedes no pueden, me imagino yo, ustedes no pueden regar más ya sus jardines. De seguro. Ustedes no pueden, y otra cosa, como bien decía la periodista ahí, va a subir de precio la legumbre, los alimentos, bueno, y todos, porque para que el ganado se pueda llegar hasta la mesa ya cocinado y toda la cosa, ese ganado consumió una cantidad impresionante de agua, ¿verdad? Y las frutas, legumbres, verduras y todo, también. Entonces eso va a afectar. Incluso en este momento se dice que de California hay un éxodo. Hay de gente que se está huyendo. Algunos están huyendo hacia Texas a situarse ahí, y algunos ciudadanos norteamericanos, no residentes extranjeros que llegan a los Estados Unidos, sino que ciudadanos norteamericanos nacidos ahí han emigrado a México y para trabajar a internet desde México, porque California tiene los impuestos más altos y con esta crisis, y es uno de los más poblados también, ¿verdad? Entonces, y las grandes empresas
se trasladaron también para Houston. Entonces, es un caos económico, también financiero, que está íntimamente ligado. Pero todo esto no es porque nosotros querramos fastidiar a la gente tratándoles de vender angustia o miedo. Reprendo en el nombre de Jesús, nuestra tarea no es esa. Yo insisto mucho en esos pasajes en donde el Señor dijo con mucha claridad que cuando nosotros viéramos algunas situaciones acontecer, nos preparáramos porque nuestra redención estaba cercana. Desde el momento de Israel, así como ves cuando se enternece la higuera y sabéis que el verano está cerca, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer esa relación. La higuera es Israel, nació en 1948, el 14 de mayo, entonces entendemos que el tiempo para trato directo con Israel está muy cercano y la finalización del tiempo, los gentiles también, así que tenemos que desaparecer nosotros de ese panorama. Cuando vemos Lucas 21, 28, que dice que las naciones enteras van a estar llenas de angustia por causa del rugido del mar y sus olas, es un efecto climático, que entonces nosotros nos levantemos nuestras cabezas, debemos de erguirnos y levantar nuestras cabezas, como que eso nos había causado cierta depresión, pero hay que verlo desde otra óptica y recordar que nuestra redención se acerca. Es el propósito de mencionar esto, no meterle miedo a la gente. Es decir, mire, se lo va a llevar el río, ya no tome agua. No, simple y sencillamente recuérdese que eso quiere decir que el Señor viene pronto y que francamente deberíamos de analizarnos a nosotros mismos. ¿Qué son las cosas que tenemos que deben de ser quitadas en nuestra vida? Vicios, pecados, el carácter, un montón de cosas. Dejar de ser tramposos, dejar de ser mentirosos, porque es una como preparación antes de que venga el bimá de Cristo. Sí, entonces, que Dios nos está dando un tiempo. Creo que esto es como un warning, una advertencia. Miren, esto viene pronto. Pónganse de acuerdo con su adversario mientras van de camino. No va a ser que su adversario le acuse con el juez lo ponga el alguacil y el alguacil los meta a la cárcel y no salgan de ahí hasta que hayan pagado el último cuadrante. Entonces, creo que tenemos que tomar esto como una advertencia. Que de misericordia, que todavía tenemos agua. Tenemos agua. Gracias a Dios. Tenemos tiempo. Tenemos, por lo menos nosotros aquí en Guatemala, un clima bonito. Hoy ha estado un poco frío, pero no extremos como los que vemos en otros países. Sí. Entonces, una advertencia. Esta es una advertencia amorosa de parte de Dios. Nos está trayendo con lazos de amor, como dice la Biblia. Y hablando de esa advertencia, queremos mostrarles ahora las imágenes de lo que está ocurriendo en Chile, ya que las sequías están provocando incendios, tal vez de los más fuertes que se han dado en ese país. Ahora les contamos un poco más. Chile azotado por más de 261 incendios simultáneos. Una ola de incendios forestales azotó al territorio chileno. Las llamas han dejado al menos 22 muertos, destruido más de 40.000 hectáreas y cientos de viviendas, en medio de una intensa ola de calor con temperaturas cerca de 40 grados centígrados en toda la zona afectada. El gobierno del presidente Gabriel Boric decidió declarar el estado constitucional de catástrofe en la región y pidió ayuda a los países vecinos, pues no contaban con suficiente equipo para la envergadura de los incendios. Bien, esta noticia, por supuesto, que complementa lo que estábamos hablando hace un momento del río Colorado. Apóstol, al ver estas imágenes de incendios tan terribles en Chile, ¿qué pasa por su mente? Bueno, está íntimamente ligado con todo lo que hemos venido platicando, porque la Biblia nos narra, en algún momento dice que cae una estrella ardiendo y que se quema la tercera parte de la vegetación sobre la tierra. Entonces, en la Biblia habla de esos incendios. De alguna manera está íntimamente ligado con lo que estábamos conversando de la sequía. Bueno, y sobre todo, ¿con qué agua van a combatir esos incendios si hay falta de la misma?
Claro que hay algunos compuestos químicos y algunas otras cosas y bomberos especializados que por cierto ya han muerto algunos de ellos por causa de estos incendios que se dan ahorita en este momento, porque lo que estamos haciendo es revisar las últimas noticias del primer mes del año. Eso es lo que, y no todas, porque no nos da tiempo. No las estamos revisando todas, además que me pongo a hablar demasiado y entonces se me reduce el tiempo, ¿verdad? Pero es una cantidad de noticias que si nosotros estuviéramos al tanto diríamos, no, el Señor viene inmediatamente, ya no nos falta mucho, ¿verdad? Y yo tengo 45 años de estarlo diciendo y no ha venido. Algunos se burlaría de eso. Bueno, si vos tenés 45 años y mi abuelito decía que también cuando era joven él decía que Cristo iba a venir, sí, yo lo voy a seguir diciendo y cada vez lo veo más cerca. Sí. Lo veo más cerca y lo veo más cerca y las cosas que veo ahora jamás las vio mis ancestros, no vieron esto. Yo me recuerdo que yo me escandalicé cuando el Señor me permitió por primera vez ir al continente europeo en la década, finalizando la década de los 70, y yo venía escandalizado porque allá vendían el agua embotellada. Entonces yo vine escandalizado, allá venden el agua embotellada. ¿Y ahora qué hacemos nosotros aquí? Sí, eso nos alcanzó a todos, todo cambió, ¿verdad? E incluso hay algunos que dicen, nosotros bebíamos agua ahí del grifo del Choco, ¿verdad? Claro. Sí, así lo hacíamos, pero eso cambió, ya no es lo mismo. Definitivamente los embalses han disminuido, los incendios de California, los incendios en otros países en Europa son generalizados. Sí. Y todo tiene que ver con el ángel del clima. Así le llamo yo al ángel de Apocalipsis capítulo 9, yo le llamo el ángel del clima, que es el que ha venido a desbaratar todo esto, pero por causa de la negligencia, mal uso, mala práctica de todas aquellas cosas que Dios puso para que nosotros lo administráramos como humanos, ¿verdad? Absolutamente. Así que, una vez más, yo digo, esta es una señal de que debemos de abrir nuestro corazón y decirle, Señor, ¿sabes qué? No es por miedo, pero sí es una advertencia. Absolutamente. Entonces, ayúdame, papito lindo. Amén. Así es. De hecho, ahora para ir finalizando queremos mostrarles otro material en el que también vemos como el cambio climático está arrasando el mundo entero y como dijo el apóstol en varias ocasiones ya, los hechos son los que están marcando el final de los tiempos. En Asia, por ejemplo, están viviendo temperaturas bajo cero, las más terribles en los últimos años. Aquí les contamos un poco más. Ola de frío extremo en Asia. En China, a pesar de que en ciudades como Mohe es frecuente estar bajo cero, esta vez las temperaturas récord cayeron hasta menos 53 grados centígrados. Corea del Sur y Japón también fueron severamente afectados por este fenómeno natural, llegando a caer 93 centímetros de nieve en solo 24 horas. Mientras que en Afganistán, país que sufre desde que los talibanes tomaron el poder, según dijo Martin Griffith, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador del socorro de emergencia de la ONU. Las severas heladas podrían afectar a 6 millones de personas con una posible hambruna. La población no cuenta con ropa adecuada ni medios para resguardarse del frío. Hasta el momento, se registraron más de 120 personas fallecidas. Son temperaturas registradas hace muchos años y que en regiones como Afganistán no estaban preparados. Apóstol, estamos viendo a las personas tratando de andar en la calle, incluso hasta con ponchos, con las frazadas con las que se cubren, porque ellos mismos dicen no tenían ropa para este invierno que nunca esperaron. Es impresionante, ¿verdad? Sí. Francamente, bueno, ahí está todo lo que está pasando en Asia, pero si nos acercamos al continente americano, tanto Canadá como Estados Unidos ha estado gélido todo este tiempo. Y claro, siempre el invierno pues neva y todo lo que tú quieras. No tanto como por acá, bueno, acá no neva pues, pero el clima aquí es muy benigno para nosotros, gracias a Dios. Sin embargo, en estos países en donde ya en algunos momentos el clima era extremo, ahora se ha ido más extremo todavía. Y otra vez vuelvo a la carga con lo que dice la Biblia.
porque la Biblia dice, los versículos que leímos en Mateo capítulo 24, verso 22, desde el 20, orad para que vuestra huida no sea en invierno. ¿Te imaginas huyendo de una persecución en medio de un clima de esa naturaleza? Cuando lo que se necesita es ayuda. Y entonces el Señor está diciendo, oren para que, miren, no oren para que no van a huir, de todos modos les va a tocar huir, pero oren para que cuando ustedes les toque huir no sea en invierno. Es impresionante. Ahora, nos vemos a la Biblia, el frío generalmente produce muchas cosas en el humano como una reacción, una de ellas es el crujir de dientes, ¿verdad? Literalmente. Entonces, la Biblia habla muchas veces del crujir de dientes y lo refiere al tiempo tribulacionario, ¿verdad? En donde dice, ahí será el crujir de dientes. Serán echados a las tinieblas de afuera, gran tribulación, y ahí será el crujir de dientes. Entonces, estos climas extremos que hemos visto otra vez debido al cambio climático, y repito, al ángel del clima, que yo le llamo así, al ángel que aparece en Apocalipsis 9, parecería ser el preludio de lo que habrá de venir. Sí. Pero en este momento no ha venido todavía. Solo estamos viendo los chispacitos, ¿verdad? Sí. ¿Te imaginas cómo va a ser si para muestra un botón, cómo va a ser el mero problema? Claro. Incluso en terremotos, porque que no los vimos acá, pero los terremotos que dice la Biblia que van a existir en medio de la tribulación. Va a ser un tiempo, ahí en eso que leímos en Mateo 24, 20 al 22, como nunca jamás ha habido, ni lo volverá a ver. Entonces, hoy es la advertencia, hoy es el decirle a la gente, por favor, no sean ustedes de aquellos que pasaron advertidos sin hacer caso. Porque nosotros como atalayas nos subimos al muro y gritamos, viene esto, viene lo otro, viene aquello. Y el que quiera oírlo y prepararse, pues habrá de recibir su galardón. Sí. Y el que no, pues va a sufrir las consecuencias. Yo, así como el Señor le dijo a aquel atalaya, tú menciónalo. Si no lo mencionas, la sangre de aquellos te van a ser contada pues contra ti. Pero si tú lo mencionas, si ellos no te hacen caso, la sangre de ellos será sobre ellos. Yo espero que la gente que me escuche pues no se ponga a pensar como algunos incluso hermanos piensan que es para meterles miedo. ¿Qué miedo les van a estar metiendo si lo están viendo? Así es. Entonces, no es una cuestión emotiva, lo estamos viendo, los incendios, la sequía, lo estamos viendo. Entonces, ¿cuál es el miedo? No, debemos de ser diligentes, no negligentes, debemos de decirle, mire, esto está pasando, está en la Biblia, esto está pasando, arrepiéntase porque todavía hay tiempo. La puerta del arca, por decirlo así, de la salvación, todavía no se ha cerrado, todavía hay tiempo. No, pero es que viera lo que yo hice, no tiene perdón. Eso no lo defines tú, eso es lo que lo define es el Señor Dios Todopoderoso. Y la Biblia lo que dice, hijitos, si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que es tiempo de arrepentirse, es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de despojarnos de cosas que nos han estado afectando. Eso sería el corolario de todas las cosas que quiero decirles al analizar unas pocas noticias de lo que ha pasado en el último mes. Porque no analizamos todas. Por ejemplo, no analizamos que hay ahora la proyección del 6G, ya no 5G, y que involucra. No analizamos otro montón de noticias que nos marcan tiempos finales. Así que arrepintámonos, sigamos a Dios y que el Señor nos ayude. Amén, Elcita, te devuelvo el tiempo y amén. Bendiciones a todos ustedes. Amén. A todos muchas gracias por acompañarnos una vez más en el Reloj de Dios. Recuerden que nos pueden sintonizar cada día domingo para que ustedes puedan ver la transmisión más reciente y por favor síganos en las redes sociales y envíen sus interrogantes. Les esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerios Ebenecer.